Os voy a hacer otro vídeo para resolver el problema 3, que también es un problema bastante típico en selectividad, ya que une un par de preguntas que suelen caer con bastante frecuencia. Entonces aquí la pregunta, así por decirlo así, de teoría, sería la primera, en la que nos dicen que tenemos dos masas, m y 4m, separadas a una distancia d, y determinar razonadamente en qué punto se ha de colocar una tercera partícula de masa m para que se encuentre en equilibrio. Que se encuentre en equilibrio, eso significa siempre que la suma de fuerzas, lo pongo por aquí, que actúan sobre la partícula sea cero. Es decir, ¿cuándo se va a encontrar en equilibrio? Esencialmente cuando el campo gravitatorio en ese punto sea cero, ya que la fuerza es, lo pongo por aquí, la fuerza gravitatoria o la suma de las fuerzas, que en este caso la única que hay es la fuerza gravitatoria, es m por g. Si el campo gravitatorio es cero, la fuerza será cero. Pues vamos a resolverlo. Hemos hecho un problema en clase muy similar a este. Entonces tenemos una partícula de masa m y una partícula de masa 4m y están separadas una distancia d, y nos piden que calculemos el punto donde se tendría que colocar una tercera masa m' para que estuviese en equilibrio. Como ya os dije en clase, este punto únicamente se puede dar en algún lugar del segmento que separa ambas masas, y en concreto, como esta masa es m y esta es 4m, ese punto tendría que estar a la izquierda de la mediatriz. Vamos a calcularlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a imaginar que este punto es este que voy a dibujar aquí, por ejemplo, y que en este punto va a crear esta masa, la que voy a llamar, si queréis, 1, y esta, la que voy a llamar 2, van a crear un campo gravitatorio. Por tanto, este que hay aquí va a ser el campo que cree 1, que siempre va a apuntar hacia ella, por lo que le voy a llamar G1, y hacia la masa 2 va a actuar G2, que obviamente también va a apuntar hacia ella. ¿Cuándo se van a anular estos campos? Pues cuando el campo gravitatorio total, que será la suma de G1 más G2, se anule. Y eso va a ocurrir si y solo si el módulo de G1 es igual al módulo de G2, ya que son vectores que tienen la misma dirección pero de sentido opuesto. Por tanto, módulo de G1 va a ser constante de gravitación por la masa, que es m, partido la distancia al cuadrado. A esta distancia la voy a llamar x, ¿vale? Es la distancia que separa la masa, en este caso sería la masa 2 del punto donde tendríamos que poner nuestra masa. Esta sería la masa 2, creo que había dicho la masa 1, no. Esta sería la masa 2, por tanto esto es gm partido x al cuadrado, y ahora debo igualarlo con el módulo que genera, el módulo del campo gravitatorio que genera esta otra masa, que va a ser constante de gravitación por 4m, y fijarse que si esto era x, este otro trozo que va a haber aquí tiene que ser obligatoriamente d menos x, por lo que esto será d menos x al cuadrado. G se va con la G, M se va con la M, y me queda una ecuación de segundo grado que puedo expresarla como d menos x todo elevado al cuadrado es igual a 4x al cuadrado. Desarrollo esta identidad notable y tenemos d cuadrado más x cuadrado menos 2 de x. Ya tenemos aquí una ecuación de segundo grado. Si reordeno los términos, tendré 3x al cuadrado más 2 de x menos d al cuadrado es igual a 0. Resuelvo la ecuación donde mi incógnita es x, ya que d es un dato que me da el problema. Resolvemos y tenemos que x es igual a menos b, que es menos 2d más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado será 4d al cuadrado menos 4 por a por c será 4 por 3 por menos 1, y por d al cuadrado, que va a hacer 12d al cuadrado, y todo eso partido 2 por a, que será 2 por 3, 6. Esto es menos 2d más menos la raíz de 4d al cuadrado más 12d al cuadrado es 16d al cuadrado, que eso es 4d.
y partido por 6. Fijarse como esta ecuación, que es un polinomio de orden 2, admite dos soluciones matemáticas, pero solo una de ellas tiene sentido físico, ya que el enunciado me da esta distancia, pues esa distancia d tiene que ser una distancia positiva. Así que únicamente nos vamos a quedar con la solución positiva, que va a ser menos 2d más 4d, es 2d partido por 6, o lo que es lo mismo, 1/3 de d. Es decir, esta x, que es lo que acabamos de calcular, nos dice que la distancia a la que tenemos que colocar una tercera masa en comparación o respecto a esta m2 que he llamado será de 1/3 de d. Como habíamos supuesto, esa distancia tenía que estar más o en algún punto a la izquierda de la mediatriz del segmento que separa a ambas masas. Esa sería la resolución del apartado A. Creo que hicimos en clase un problema, si no era similar, era muy parecido. Y ahora en el apartado B tenemos dos masas de 1 y 3 kilogramos que se encuentran situadas en los puntos 1 y 0 y 6 y 0 en metros, y nos piden que calculemos el potencial gravitatorio en el origen de coordenadas y el campo gravitatorio en el origen de coordenadas, y también la fuerza que actuará sobre una partícula de 0,5 kilogramos situada en el origen de coordenadas, y nos dan como dato el valor de la constante de gravitación universal. Entonces, vamos a ver, apartado B. Datos, tenemos que G es el valor que ya conocemos en el sistema internacional, y ahora me hago un esquema de la situación. Tenemos una partícula de masa 1 kilogramo situada en el punto 1, 0, es decir, aquí tenemos M1 que es 1 kilogramo, y en el punto 6, 0, esta estaría aquí, en el punto 6, 0, 3, 4, 5 y 6, aquí tenemos M2 que tiene una masa de 3 kilogramos. Empiezo con el potencial. El potencial ya sabemos que es una magnitud escalar, así que no hay que sumar ninguna componente, ya que los escalares solamente se suman el número. Pues el potencial total en el origen de coordenadas será menos g la masa 1 partido R1 menos g masa 2 partido R2. Simplemente meter estos datos. Ya sabemos que el potencial gravitatorio en un punto del espacio no puede anularse porque siempre consiste en la suma de varios números negativos. Tendremos menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 1, que es 1, y ahora, como este punto es el 1, 0, pues este R1 es 1, menos 6,67 por 10 elevado a menos 11 por la masa 2, que es 3, y la distancia que hay desde el origen, desde el 0, 0 a este otro punto, que era el 6, 0, pues obviamente es 6 metros. Hago eso con la calculadora, un momento que tengo que hacerlo. Y si no me he equivocado, esto sale menos 1 por 10 elevado a menos 10. Ese será el potencial gravitatorio en ese punto. Menos 1,00 por 10 elevado a menos 10. Esto se mide en julio partido kilogramo. Ahora, campo gravitatorio. El campo gravitatorio en este otro apartado sabemos que es una magnitud vectorial. Entonces hay que tener cuidado con la dirección y sentido que tiene cada uno de los campos gravitatorios que genera cada masa. Por ejemplo, el campo gravitatorio que genera en el origen de coordenadas la masa 2, pues tiene que apuntar siempre hacia la masa que lo crea. Este será G2, y como la masa 1 estaba también, o está también a la derecha, pues el campo gravitatorio que cree también va a ser un vector que va a tener la misma dirección y el mismo sentido que G2. Por tanto, cuando lo calculo, el campo gravitatorio total, que aplicando el principio de superposición es la suma vectorial de G1 más G2, pues calculo el módulo de G1, que va a ser el módulo G por M1 partido R1 al cuadrado, o lo que es lo mismo, 6,67 a la menos 11 por 1 partido 1 al cuadrado, que esto va a quedar esencialmente 6,67 por 10 elevado a menos 11 metros partido segundo al cuadrado. Y ahora hago lo mismo con G2. G2 va a ser G por la masa 2 partido R2 al cuadrado. Meto datos
constante de gravitación, la masa es 3 kilogramos y ahora R2 es la distancia que hay desde el punto donde estamos calculando el campo gravitatorio, que es el origen de coordenada, el 0, 0 al 6, 0. Hay 6 metros, por tanto aquí será 6 al cuadrado. Y un momento que realice la operación. Esto queda 5,56 por 10 elevado a menos 12 metros partido segundo al cuadrado. Una vez que ya he calculado los módulos, un momento que esto se me había ido, una vez que ya he calculado los módulos, tengo que pensar en la dirección y sentido que tiene cada vector. Como G1 y G2 van en el sentido positivo del eje X, por tanto el campo gravitatorio total, lo único que voy a tener que hacer es sumar 6,67 por 10 elevado a menos 11 y más 5,56 por 10 elevado a menos 11 y todo eso, metros partido segundo al cuadrado, nos queda finalmente un valor de 7,23 por 10 elevado a menos 11 y metros partido segundo al cuadrado. Ese es el valor del campo gravitatorio total en el origen de coordenadas. Ahora, en el apartado C, que nos preguntan sobre la fuerza que siente una partícula situada en ese punto, una partícula de 0,5 kilogramos, eso ya es coser y cantar una vez que hemos hecho esto, ya que cuando sabemos el campo gravitatorio, pues la fuerza que sentirá esa partícula consiste simplemente en multiplicar la masa que ponemos ahí por el campo gravitatorio, es decir, 0,5 kilogramos por 7,23 por 10 elevado a menos 11. Y eso nos da un valor de 3,61 por 10 elevado a menos 11 newton. Esa será la fuerza que sentirá esa partícula, obviamente dirigida en la dirección positiva del eje Y, por lo que aquí tendría que haberle puesto también el vector Y, ¿vale? Pues esta será la fuerza total y con eso ya tendríamos resuelto cada uno de los apartados que salen en ese problema.